el capacitor de picos, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos un pico que hay que conectar una en cada terminal, ¿sí? Aquí se va a desfasar la onda de... ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Espero que estén teniendo un gran día. En esta ocasión vamos a ver cómo fabricar, dónde conectar y cómo funciona un ahorrador de energía eléctrica. Bien, antes de continuar con el video los invito a suscribirse al canal. Activen la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video, YouTube le notifique y sean de los primeros en verlo. Material a utilizar va a ser un capacitor de marcha o trabajo, una clavija con dos terminales. Quiero comentarles el concepto de condensador eléctrico. Es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. La unidad de capacidad es el microfaradio y equivale a una millonésima 10 a la menos 6 de faradio y su símbolo es una U y una F. Comentarles también que las grandes industrias utilizan capacitores de hasta 1000 faradios para reducir el consumo de la energía eléctrica, obteniendo ahorros superiores al 50%. Comentarles que hay muchas formas de ahorrar energía eléctrica, desde una buena instalación eléctrica, no colocar cables inferiores en calibre, ¿sí? Como este. Hay que utilizar el cable correcto. Hay que apretar bien los cables de las bases de medidor para evitar caídas de tensiones, falsos contactos y sobrecalentamientos. También en el centro de carga es muy importante apretar los tornillos. Evitar falsos contactos en los amarres o uniones o empalmes, ¿sí? También en los tomacorrientes es muy importante apretar bien los tornillos. También hay que tener buenos hábitos como apagar los focos y la televisión cuando no lo estemos utilizando, abrir lo menos posible el refrigerador, la ropa lavarla en 1 o 2 cargas máximo, poner focos ahorradores en lugar de focos incandescentes, utilizar de ser posible los paneles solares también, etc. Bien amigos, aquí tengo el capacitor ahorrador, ¿sí? Se puede comprar en tiendas de refacciones para electrodomésticos. También lo pueden conseguir usado, ¿sí? De un refrigerador, un clima, también de un horno de microondas. Aquí solamente lo que hice fue unir las dos terminales hembra a la clavija. Posteriormente, solamente hay que conectar una en cada terminal, ¿sí? Aquí no importa en cuál, ya que no hay polaridad. Este capacitor es de 45 microfaradios a 250 voltios. Existen desde 100 a 400, 500 y 1000 microfaradios. Entre más alta sea la capacidad, va a ser mucho mejor, ¿sí? Ahorra más, va a ahorrar más, más luz al corregir el factor de potencia. Por ejemplo, si tienen un servicio para 120 volts, hay que utilizar uno de 250 voltios. Y si tienen 220 volts en su casa, hay que utilizar uno para 450 voltios. Bien, ¿cómo funciona el capacitor? Por ejemplo, cuando conectamos un aparato de alto consumo, como una lavadora, un refrigerador, clima, etcétera, muchas veces se produce una caída de tensión que puede ser de 3 al 5%, ¿sí? Esta caída de tensión puede ser debido a la resistencia que presentan los conductores, ya sea por empalmes defectuosos, cables muy usados o antiguos también, cables de mala calidad, ¿sí? De menor diámetro también. Bien, por ejemplo, aquí tengo, valga la redundancia, un ejemplo. Aquí tengo la fórmula para sacar la potencia o los watts, ¿sí? Voltaje por corriente. Supongamos que nuestro servicio es para 120 volts, ¿sí? Y el aparato, por el aparato que estamos conectando, circulan 1.5 amperes, ¿sí? Va a consumir 180 watts. Supongamos que en ese momento en que nosotros conectamos el aparato, se produce una caída de tensión de un 5%. En lugar de ser 120 voltios, van a ser 114 volts. Por lo tanto, se va a incrementar la corriente y supongamos que se incremente a 3 amperes, va a ser igual a 342 watts. La diferencia, fíjense la diferencia, 180 para 342 watts. ¿Sí? Eso va a ser mientras dure la caída de tensión.
Bien, en nuestra instalación eléctrica también suelen ocurrir picos de voltaje o tensión, o lo que es lo mismo, una sobretensión. Aquí el capacitor no se utilizaría para suprimir los picos, sino que se tendría que utilizar un supresor de picos. Estos picos o eventos transitorios pueden ser causados por descargas atmosféricas y electrostáticas, entre otras causas. Bien, aquí tenemos esta onda senoidal, aquí tenemos un pico muy alto, una sobretensión, aquí se utilizaría el supresor de picos, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos un pico que disminuye, ¿sí? Aquí baja el voltaje, aquí es donde el capacitor entra en acción y compensa esta caída de tensión, que también son causantes para que se incrementen los watts en nuestro recibo de luz. Bien amigos, aquí tengo otro ejemplo y supongamos que tenemos un osciloscopio y podemos observar la onda senoidal del voltaje y la tensión, y de la corriente. Supongamos que esta blanca es la onda senoidal del voltaje y esta sería la de la corriente. Antes de nosotros de conectar un aparato, las dos ondas se encuentran en fase, por lo tanto, nosotros al conectar una carga y al circular una corriente, se va a desfasar la onda de la corriente con respecto a la onda del voltaje. A este fenómeno se le conoce como factor de potencia y el desfase va a depender de la corriente circulante. Por lo tanto, entre mayor sea el desfase de la corriente, mayor va a ser el consumo de potencia. Por lo tanto, el capacitor que nosotros vamos a utilizar se va a encargar de corregir este factor de potencia, ¿sí? Se va a encargar de que sea lo menos posible el corrimiento de la fase, ¿sí? Que se corra lo menos posible para que así sea un menor consumo de la energía eléctrica o de la potencia o de los watts. Bien, ¿cómo podríamos utilizar el condensador? Bien, aquí tengo el condensador, le puse cinta de aislar para cubrir las terminales. Recordar que no hay que tocar estas terminales una vez que el condensador esté cargado, porque puede ser muy peligroso. Bien, lo que hay que hacer es, antes de utilizar la lavadora, refrigerador o clima, ¿sí?, desconectarlo y posteriormente conectar el capacitor. Enseguida conectamos el refrigerador y listo. Supongamos que lo queramos desconectar en la noche, bien, lo desconectamos, o ya sea que lo queramos dejar conectado permanentemente. En caso de que queramos desconectarlo en la noche, para no dejarlo toda la noche conectado, ¿sí?, solamente lo desconectamos. Tener cuidado de no tocar las terminales. Aquí estas terminales las podemos descargar, el condensador podemos descargarlo poniendo en corto las terminales con un desarmador, ¿sí? Una vez descargado ya no hay peligro de tocarlo. Bien, en la mañana siguiente otra vez desconectamos el aparato, ¿sí?, y volvemos a conectar el condensador y enseguida conectamos el refrigerador en este caso. Perfecto. Bien amigos, esto sería todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Comenten, compartan el video, suscríbanse, manita arriba, cuídense y hasta la próxima. Bye.